medianoche. Un programa presentado por Antonio José Alés. Amigos, buenas noches, la 1:04 minutos 57 segundos cuando iniciamos nuestro programa. Les prometimos anoche que hablaríamos tal vez hoy un poquito de las sectas, continuando el tema que ya iniciábamos, pero tenemos poco tiempo, tenemos invitados en Radio Jaén, los documentos están aquí sobre la mesa, lo dejaremos para otro día. Yo pienso que es mejor así. Muy brevemente vamos a hablar de la alerta OVNI, que esto sí está muy al caer, es ni más ni menos que mañana, y podemos decir ya que nuestro programa terminará a las 3 de la madrugada, naturalmente para las emisoras que quieran quedarse hasta esa hora. La cadena solo dura hasta las 2. A partir de esa hora, las emisoras que quieran, naturalmente, seguirán con nosotros y otras, pues, seguramente cortarán el programa. Por lo tanto, que nadie se llame a engaño, solamente duramos hasta las 2 en cadena nacional y con algunas emisoras hasta el final. Estarán Radio Sevilla, Radio Bilbao, Radio Galicia, Radio Murcia, Radio Club Tenerife, Radio Melilla, Radio Jaén y Radio Rioja de Logroño. Nosotros no hemos discriminado ni hemos pedido a ninguna emisora en realidad que estuviera, están las que quieren estar. Si cualquier otra emisora pues quiere apuntar a nuestra alerta omninacional, pues que lo haga, si así le apetece, que nos lo comunique y con gusto le damos paso. Naturalmente que no podemos pedir a ningún hombre que esté hasta las 3 de la mañana para eventualmente dar paso a una información, ni podemos tampoco exigir a ningún director de emisora, no somos quien para ello, que tome parte en nuestra alerta. Cualquier emisora que quiera, con gusto, será muy bien recibida y le daremos paso y dialogaremos y sabremos si están recibiendo noticias. Pero, ¿cómo va a funcionar la alerta? Bueno, pues la alerta tiene que funcionar de la siguiente forma. Los señores de Andalucía han de llamar a Radio Sevilla o a Radio Jaén o a Radio Melilla. Los señores de Canarias habrán de llamar a Radio Club Tenerife, Levante de momento solamente a Radio Murcia, Galicia, Bilbao y así sucesivamente. Cualquier testigo, cualquier noticia, cualquier avistamiento ha de comunicarse a estas emisoras. Naturalmente que en la zona centro estaremos nosotros. Y después iremos dando paso a las emisoras y los compañeros que están allí, que en Sevilla son Elvira Velasco, en Bilbao Ignacio Escobosa, en Galicia Antonio Bermúdez, en Murcia Javier Navarro, en Radio Club Tenerife Martín Carmelo, en Melilla Antonio Calderay, en Jaén Indalecio Morales y en Rioja me parece que es Antonio Jesús María Lázaro, sí, que nos irán pasando las informaciones que tengan. En eso consistirá la alerta. De cualquier manera, igual que hicimos el año pasado, todos aquellos testigos, todos aquellos exploradores que vean algo y no tengan posibilidad de comunicarse con nosotros porque están en el campo y naturalmente desde allí no pueden hacerlo, esperamos sus cartas para después confeccionar una estadística y dar el resultado final pues dentro de unos días, cuando después de recibir toda la correspondencia estemos en disposición de ordenar esa información, de coordinarla y de ofrecerla a ustedes de una forma coherente. Es decir, que en directo todo lo que ustedes quieran, y los que no puedan comunicar con nosotros, pues que lo hagan por carta, con un diseño, con lo que quieran. Datos que pedimos para la observación, pues los datos típicos, altura aparente, tamaño aparente del objeto, velocidad a la que se desplaza, luminosidad y todo este tipo de cosas. Enseguida seguiremos todavía ampliando un poquitín más la alerta OVNI y los detalles que ustedes quieren saber. Y seguimos en la medianoche. Seguimos cuando son la 1:09 minutos y algunos segundos. El tema de hoy es las caras del mes de la Moralera. De nuevo, un tema que ha estado en candelero mucho tiempo, del que se vuelve a hablar y del que sabremos muchas cosas, puesto que tenemos a nuestro querido compañero José Martínez Romero en Jaén. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bien, nosotros tenemos una entrevista grabada con el testigo principal de este caso, pero antes de dar paso a esa entrevista, nos gustaría que nos hicieras algún comentario, Pepe, respecto a lo que ocurrió con la prensa de Jaén, a raíz del programa que hicimos contigo en esa capital. Pues mira, precisamente yo te agradezco esta gentileza que tienes para conmigo, puesto que en cierto modo quiero sacarme una espinita que tenía grabadita en mi corazón, como dice la canción. Y esta es la siguiente. En el diario Jaén correspondiente al sábado, día 3 de mayo del corriente año,
y con ocasión de una emisión realizada en directo para el programa Medianoche, que para la cadena SER tan extraordinariamente realiza, mientras mi habla amigo Antonio José Alés, apareció una breve reseña que ahora conviene recordar por producirse la adecuada respuesta en su justo espacio. Es decir, en otra emisión que para el programa Medianoche igualmente se realizan desde Radio Jaén. El texto de la reseña, en su párrafo final, que es el que ahora nos interesa destacar, decía así: en el transcurso del programa, que nos gustó mucho, se produjo a nuestro entender un pequeño lapsus de sabiduría. La respuesta a la pregunta de un oyente de que cuál era la causa de que a Jaén se le llamase Santo Reino fue claramente insuficiente. Jaén se llama Santo Reino por algo más del hecho de tener en la catedral el santo rostro de Cristo. Pues bien, hasta aquí es el texto que a mi juicio empañó con su párrafo final lo que hubiera sido un bello resumen de una maravillosa jornada. Por supuesto que aunque en el texto no se responsabiliza a persona alguna de ese lapsus de sabiduría, para los oyentes del programa, que fueron muchos, bien claro quedó que su autor fue José Martínez Romero, por haberse citado mi nombre en relación con la pregunta. Ni que decir tiene que las chanzas que al día siguiente se corrieron a mi costa fueron muchas, aunque bien es cierto que en modo alguno me enfadaron, pues por el contrario me proporcionaron el sublime placer de constatar la supina ignorancia de los muchos eruditos a la violeta que aún pululan por el mundo. Mas reconstruyendo los hechos en los que el lapsus de sabiduría se produjo, quiero recordar que la pregunta fue realizada por un señor de Córdoba a Antonio José Alés, y que éste a su vez, confiado en mí y en la adecuada repentización que de ello haría, me transfirió el honor de contestarla, cosa que de inmediato hice con mi mejor deseo y saber, pues sin ser historiador y por tanto sin obligación alguna a conocer la respuesta exacta y exhaustiva, solo vertí en mis palabras aquello que sobre el particular había leído, y que, como podrán comprobar ustedes por el siguiente texto, Jaén es llamado capital del Santo Reino porque en ella y en su templo catedralicio se custodia la santa faz de Cristo, y no por otra cosa, a menos, claro está, que en poder del erudito censor de mi criterio obren otros textos más convincentes que demuestren lo contrario y que taxativamente lo declaren así. El texto alcaludo y en el que fundamento mi criterio está tomado del Diccionario Geográfico, Histórico y Estadístico de España, de don Pascual Madoz, tomo 9, editado en Madrid en los años 1845-50, y que en su página 548 dice así: el santo rostro del Señor, reliquia de extraordinaria veneración en esta ciudad, y su reino, llamado vulgarmente santo por esta circunstancia. Como bien claro queda por el texto precedente, no es culpa mía que en mi mejor deseo de conocer cosas e historia de este mi Jaén querido haya leído lo que otros, con más autoridad que yo, escribieron al respecto. Confieso pues que jamás esperaba que alguien estuviera dispuesto a escribir una crónica perfecta para empañarla finalmente con tal pifia expuesta en tono de censura y suficiencia, y es que, como bien dice un viejo refrán castellano, la ignorancia es muy atrevida. Gracias, amigo Antonio. Nada, hombre, si además, Pepe, lo que me parece mentira es que todavía no te has acostumbrado a estas cosas. Esto es lo normal y a todos nos critican y, como decía alguien por ahí, que hablen de mí aunque sea bien, que mal ya sé que hablan cada día. Enseguida estamos de nuevo con vosotros, Pepe. Vale. Cepsa posee 2 refinerías con una capacidad de refino de 16 millones de toneladas de crudo al año y una flota petrolera propia de 16 unidades, una de las más importantes de Europa con más de 800.000 toneladas de peso muerto. Cepsa produce y transporta. Bien, y con esta música de guitarra muy adecuada para el mes de la moralidad, vamos a dar paso ahora a la entrevista que Felipe Garrigues ha hecho en ese pueblo y alrededor de los protagonistas del suceso que allí viene ocurriendo y que se inició hace ya muchos años.
me parece que en el año 71 exactamente. Naturalmente que las entrevistas de Felipe Garrigues tienen la crudeza, la dureza del documento auténtico. No son entrevistas elaboradas, son las entrevistas de un hombre que siente la noticia y que la siente como la noticia viene, sin recortes, y por lo tanto tal vez haya alguna palabra que pueda molestar a un determinado grupo de la audiencia. Yo pido a ese grupo que no se moleste, que no critiquen después. Así habla el pueblo, y el pueblo cuando habla hay que respetarle y hay que admitir las palabras por duras que sean. Adelante con la entrevista. El pasado fin de semana estuvimos en Belmez de la Moraleda y visitamos la casa donde aparecen las famosas caras. En este pueblo, la gente toma este extraño fenómeno con gran naturalidad. en la conversación que mantuvimos, estuvieron presentes los dueños De esta casa, el alcalde y varios vecinos. Este es el resultado. Hay algún pequeño problema técnico, vamos a esperar un momentito y Carlos González cambia la cinta a otro magnetofón y trataremos de solucionar este pequeño problema. Estas son cosas que pasan, no tienen la menor importancia. Don Carlos se preocupa enseguida. Don Carlos le gusta, le encanta la perfección. Es natural, ¿verdad, Pepe? Pepe, bueno, sí, Normal, ¿eh? Sí que es normal, ¿verdad, Pepe? Sí. No tiene la menor importancia, está poniendo la cinta en otro aparato y enseguida tenemos la oportunidad de ver si ya escuchamos correctamente. ¿Se escucha ya bien, Carlos? Vamos a ver. Para seguir el orden preestablecido en el programa, no ocurre nada. Estas son las cosas de la radio en directo. Yo creo que son las cosas que le dan valor y que le dan gracia al radio en directo, no hay que preocuparse. ¿Estamos ya, Carlos? Pues adelante. El pasado fin de semana estuvimos en Belmez de la Moraleda y visitamos la casa donde aparecen las famosas caras. En este pueblo, la gente toma este extraño fenómeno con gran naturalidad. En la conversación que mantuvimos, estuvieron presentes los dueños de esta casa, el alcalde y varios vecinos. Este es el resultado. Venir a Belmez de la Moraleda, que así se llama este pueblo, ¿no? Y no visitar la casa donde aparecen esas famosas caras es como ir a Sevilla y no visitar la Giralda. Pero el personaje interesante es precisamente la dueña de la casa, María Gómez Cámara. ¿Cuándo fue la primera vez que vio usted que las caras aparecían en el suelo de su casa? El día 23 de agosto ¿De qué año? del 71. ¿Y qué fue lo que apareció? Una cara. ¿Cómo era aquella cara? Pues como la que hay en la pared. Digamos que aquella primera cara que apareció representaba a un joven o una joven de larga melena. Algunos dicen que no es verdad esto de las caras y lo que ocurre es que están pintadas. ¿Qué piensa usted de esto, María? Porque salen en el suelo. ¿Y por qué salen estas caras? Dicen que aquí antes había un cementerio y que son los muertos los que se reproducen en el suelo. Pues no sé. El que lo investigue que lo saque. O sea que llevamos 9 años que siguen apareciendo las caras día tras día. Pues sí, señor. Hay temporadas que hay muchas y otras temporadas hay menos, pero no se quita. Y han venido todo tipo de investigadores extranjeros y españoles. ¿Y cuáles son las conclusiones que han sacado? Pues dicen que es un fenómeno paranormal, solo eso. ¿Cuáles son las últimas caras que han aparecido? Pues esas dos. ¿Qué representan? Una señora, una joven, muy guapa por cierto. Cuando se acerca uno a las caras se ven como unas manchas muy extrañas. No pueden ser manchas producidas por la leña, por la chimenea. Pues no sé. Lo que será, ahí están. ¿Usted no ha pensado nunca en comercializar la casa esta y cobrar la entrada a todo el mundo que viene aquí a visitar? Pues no, señor. Pero que mi idea era hacerlo. Cuando empezaron a salir las caras estas tan extrañas, ¿sintió usted algún tipo de miedo? ¿Se oían ruidos? ¿Pasaba algo? No, ruido ninguno, pero solo la cara. Porque es una cosa rara y espanta. Por ejemplo, ese suelo que estamos viendo ahora lo han limpiado. Pues sí, todos los días se friega. Y vuelven a aparecer. Cuando se quita, pues ahí están. Esa, por ejemplo, esa piedra que estamos viendo ahora, ese trozo de suelo se lo han llevado a Barcelona. Pues sí, señor. ¿Cuánto Un año está por ahí. ¿Y lo han vuelto a traer? Pues sí. Y no han dado ningún tipo de respuesta. Decían que era un fenómeno paranormal, solo eso. ¿Y por qué aparecen solo en esta casa? Pues no sé. Cosa más rara, ¿no? Pues sí, es raro, sí. Supongamos que aparte de las caras ocurrieran otros fenómenos extraños. ¿Qué haría? Bueno, si ya se sintieran voces o ruido o algo,
Pues no tenía que despacharme, me iba sola. Las caras que normalmente aparecen aquí no son caras conocidas, ¿no? No, a mí me han preguntado los profesores que si tienen parecido con algún familiar mío, que haya vivo o muerto. Y yo he dicho que no. ¿Aquí ha vivido algún brujo antes? Aquí que yo haya sabido, no. En Belmez hay opiniones para todos los gustos. Oigamos ahora la versión de su alcalde, Timoteo Arranz. Que según dicen los antiguos que lo habían oído de su antepasado, que aquí vive una familia que compraba el turbio de la fábrica, aceite viejo, de agrobar sucio, y hacían jabón, y estaban, creo que tenían 6 o 7 hijos, y una mañana amanecieron muertos, los hijos y la mujer, lo mató el marido. Salieron ahí cuatro cuando hicimos la excavación. Esto dicen que renace desde la Santa Inquisición por las grabaciones y las cosas que han cogido los profesores. Dicen que los huesos eran del siglo XII. O sea que esos son a lo mejor herejes de esos que quemaban en la hoguera. Sí, eso sí. Y nosotros qué culpa tenemos, que eso pasaron. Nosotros estamos en el mundo y eso... Yo me acuerdo perfectamente cuando derribaron la iglesia, y hicieron las excavaciones ya, y salieron una cantidad de tumbas algo exagerado. Yo vivía entonces ahí en la plaza, y la torre estaba en unas paredes muy gruesas y estaban llenas de huesos. Yo me acuerdo perfectamente, lo llevaron al cementerio. Y algo también de la India que es una India. Que lo mismo la ver, pero la cara... Tú sí que estás... La cara esa es perfecta. Ahora para venir a que los indios metes. Cuando hicimos la excavación de esto, pues salió ahí la cine de la cocina a una. Había una luz a 2 metros de la cocina, salió una luz grande. Y había tizones, y había carbón y todo, había encendido la lumbre. Y la losa ella tenía la filada hacha y se le mete a la gente en la cabeza que aquello era yo no sé qué. Que decía que la gitanusa yo la puse ahí en lo alto, digo, para encender la lumbre otra vez, no creyendo que se iba a repetir esto más. Y empezaron a decir, mira, han puesto la losa, a lo mejor tenía la cara, la losa y la han puesto a poner otra vez. Entonces la volvimos a arrancar y se echó ese cemento y ya no se vuelto a quitar. Y le hicimos polvo. No, está ahí en el corral la luz, sí, está allí, en el corral. La tuvo orgullosa y el alemán viéndola y todo. Tenía de la filada hacha, pues tenía unos hoyos. Y yo siempre que hicieron la cara, yo... Ay. Se ve que chico ahí. Parece la oro. Hay una cara rara. Aquí los que no se ponen de acuerdo son Juan y María en el tema de si hay que cobrar entrada o no a los visitantes. Que no, que hemos sido tontos. Y ahora que salimos y se te queda un huevo y si no, no. Luego todos que estáis familia y todo eso, como no estés, claro, no entra. Pero que no va a ser de esta noche, o sea. Pero cuando la gente se le come ya no se de la historia. Si no la tienen a mí me se dan 3 pollas, porque no vayan a estar en su casa. Cuando ya empiezan a cobrar ya no Pero que venga un tiempo, que venga un señor como este y me trae 4 o 5 y luego gracias, con gracias que pollas hago yo. ¿Y eso empieza ahora a los 9 años? Lo de ya haber casado antes. Eso, antes, hombre, ya la... Pero que nunca es tarde. Lo que pide Hay que ver oye, que está, hay que se dé el oriente. que polla. Pero parece ser que la fama ha bajado ya un poco, ¿no? La gente ya piensa menos en las caras. No, pero ya hace muchos años, la gente ya ha cobrado. un poco. ¿Y las últimas caras cuando han aparecido? ¿Hace cuánto? No, que sabemos nosotros cuando aparecemos ahora. Sabe antes y otras después. Ya, es lo primero que hasta levantarse y venir aquí a ver si hay alguna cara nueva. Sí, ahí viene eso que me dio que tener eso. No, desde campo y no. Vamos, A usted le da igual, ¿no? me se da igual. Si no entra la madre... Venía un hombre viejo de Cachalejo que ha venido otra vez a los 6 años y dice que se oía yo una llave y anda, si parece que está en el lobo ya fue y en las letras, ahí salió las letras primero, luego la llave y a los 20 o 25 días se pierde la llave y van a quedar sin llave. Todos ya no podemos salir en esta. Y se le mete al hombre de decir que la llave, bueno, casa dio la llave. Y el cura, la admite ya es el cura. El cura entra para ahora aquí. De hecho, yo no, para otro le pides al cura. Por otro lado que han salido ahí, lo que están pensando. Todo eso
cartas sí que son... El cura antecesor, no creía. El cura anteriormente decía que eran brujerías, seguro que había decía anteriormente. Aquel que era un flamenco. Sin embargo, este fenómeno de las caras de Belmez produce miedo a algunas personas. Había ahí un tío de joda. El teléfono a nadie paga. ¿Te acuerdas tú del tío que cuando en pleno auge de esto, pues venía un señor de joda ahí que me traía a mí hierro de un cabello de un taller? Y aquel tío no había quien hiciera tragando las caras de Belmez. Madre que lo parió. Y siempre que venía teníamos una discusión allí de taller. Y que vosotros sois unos cuentistas, y total, que ya un día, digo, te tengo que llevar a ver las caras. Y yo no voy ahí. Y yo, Era un maricón cuando no venga aquí. y el tío, que yo lo he visto más maricón que aquel. Se le ponía al tío a prueba de punta, vámonos de aquí. Digo, ¿y ahora qué? Dice, me perdona que yo no vuelvo más a hablar dentro, entonces. Porque yo me he quedado impresionado de verlo. Pues eso, ¿verdad, tonto? Yo te creyente de pintura, tengo que firmar con Ardel. Y yo no sé ni su No, madre. pero piensa que a lo mejor ha venido algún pintor. Pues sí, mira, no digo que tengo cuando venga aquí un tío con puta pintado en la cara. ¿Qué negocio tengo yo? Y luego que digan que pinta. Mira con el papel. Mira la pinta impuesta para que te Mira quieran. con el papel. ¿Qué sería? El que piensa en eso tiene la cabeza loca. Esta fue la conversación que mantuvimos de una manera espontánea y sin pelos en la lengua, como hemos podido escuchar, con los vecinos de Belmez. A todos ellos les agradecemos lo bien que se portaron con nosotros. El misterio de Belmez, de sus caras, sigue en el aire. Hasta ahora nadie ha podido responder a esta incógnita. Veremos qué pasa. Agradecemos a Felipe Garrigues el reportaje que nos ha brindado, que yo creo que merecía la pena. No sé lo que opinará Jaén. ¿Qué opina José Martínez Romero? Evidentemente el reportaje ha sido muy realista porque yo he vivido aquello y sé cómo se expresa esta gente. Se expresa muy sencillamente y además con mucha sinceridad. Efectivamente, el problema de Belmez de la Moraleda no se puede prestar a duda en cuanto a su autenticidad, puesto que precisamente esta noche estoy tratando de localizar a un testigo de excepción, el doctor Velázquez Castelu, que precisamente recién llegado a la provincia de Jaén y por curiosidad fue a fotografiar las caras de Belmez, y cuál fue su sorpresa que estas caras aparecieron precisamente delante de él. Ni que decir tiene que desde entonces este es un hombre convencido perfectamente de la autenticidad del fenómeno. Estamos tratando de localizarlo y si me permite, en cuanto tengamos la llamada, pues puede entrar en antena y en fin, puede hacerle tú las preguntas que considera oportunas. Sin duda ninguna así lo haremos, Pepe. En cuanto esté el doctor Velázquez Castelu, nos lo avisas y automáticamente le damos paso a la antena. Pues vale. Nada más. Pero el reportaje era sincero, afortunadamente diría yo, Pepe, porque está uno harto ya de posturas relamidas y de extrañas historias, y yo creo que lo importante, lo hermoso, es que el pueblo hable como habla, que no tenga que andar disimulando ni escondiéndose, y cuando se está tratando de hacer radio viva, radio sincera, pues esas cosas salen al aire y no pasa nada. No te preocupes que mañana habrá algún crítico, como la noche que tú estuviste en Radio Jaén, habrá también sus problemas, pero nosotros opinamos que esto tiene que ser así, y por eso no se ha cortado nada del reportaje. Antonio, me dicen que me parece que está ya el doctor en el teléfono. De acuerdo, pues vamos a probar. Vamos a ver. Doctor Velázquez Castelu. Sí, al aparato. Vale, me alegro mucho de saludarte, amigo Paco. Pepe, nosotros aquí no le escuchamos, ¿eh? Sí, gracias. A ver, un momento. Vamos a pedir al compañero de Radio Jaén. Oye, que no lo escuchan allí en Madrid. Me parece a mí que ya han arreglado esto. Bien. Amigo Paco, te he traído aquí esta noche y perdona que te molesta a esta hora, porque me parece que tú eres un testigo de excepción por esa coincidencia que tuviste de que fotografiando las caras de Belmez dio la coincidencia de que apareció una precisamente ante ti. ¿Quieres narrarnos esto? ¿Cómo fue y cómo ocurrió? Pues sí, muy sencillamente. Yo desde que en 1971 aparecieron los fenómenos de las caras de Belmez, yo lo recogí en todas las revistas, en todos los periódicos, y al llegar aquí, yo ya estaba destinado aquí en Jaén, conste, pero en comisión de servicio, desde 1969 que fui destinado a Jaén, fui destinado otra vez a mi jefatura anterior, que era Murcia. Y entonces, con mucho interés, cuando volví aquí, en 1973, llegué aquí, me parece que fue un lunes o por ahí, y entonces
yo logré ponerme en comunicación con el jefe de sanidad de Belmes con el objeto de que esa cosa que tenía tantísimo interés de conocer de los fenómenos de las caras de Belmes, que tanto decían que eran mentiras, que eran pinturas, que eran cosas así raras, pues yo creo que no eran tales cosas. Yo pensé en un fenómeno parapsicológico, en un fenómeno de una telergía que podía existir a distancia, y entonces, al llegar aquí, me puse... ¿Puede hablar un poco más fuerte, Paco, por favor? ¿Cómo? Que si puede hablar un poco más fuerte. No sé, mira, el teléfono que tengo aquí en el hotel, no sé, a ver si es... Ahora se oye muy bien, lo escuchamos perfectamente, Pepe, ¿eh? Bien, perfectamente. Bueno, pues entonces, al llegar aquí, pues me puse de acuerdo con el compañero mío, el jefe local de sanidad de Belmes, que era entonces el doctor Guzmán, si mal no recuerdo, pero inmediatamente, en la misma semana que llegué aquí, pues fui allí. Entonces, pues empecé a la casa, me presentaron a María, la cual observé que era una psicópata, una mujer que vi que tenía una serie de cosas un poco raras, una cosa de una energía cerebral para mí muy grande. No obstante eso, yo... Perdón, doctor Velázquez, ¿nos escucha? Es que nos ha parecido que usted decía que le dio la impresión de que era una psicópata. Sí, una psicópata de momento, pero dentro de eso, que tiene una mujer que tiene una energía cerebral, como ya le diré dentro de unos momentos, y entonces, pues veo que esta mujer, al llegar yo allí, me captó un poco, francamente, el local de sanidad, que entonces era, que no está ya allí, el doctor Guzmán, y empecé a hacer fotografía de las caras, y francamente digo que me sale una serie de nebulosas y veo que una cara me está saliendo, y ahí la tengo a disposición de todos los que sea, y esa cara sale y va aumentando la nebulosa hasta tal punto que me llega a la cara y sale una cara perfecta, con unos labios abiertos un poco y unos dientes fuera. Esa misma cara la he visto yo posteriormente y tiene la boca cerrada, que tengo otra fotografía de ella, y después me salió una cruz hacia la mitad. Posteriormente voy allí y veo que aquella cara bizantina primera que salió, que se convirtió en una cara ibérica, pues sale quizás un estrabismo convergente, y de ahí sale un aura que el doctor Bender dijo que era muy interesante, lo que la fotografía mía, para publicarla, y él se la llevó. Le dio una copia en 1318 para que se la llevara. Y dice que de ahí, él después posteriormente vio fenómeno de espectrogénesis, de ese aura. Y posteriormente de eso, yo puedo decir que he visto la cara esa otra vez con la boca cerrada, y después más fotos. Pero a través de eso pasaron ya unos 4 años, en el cual fui otra vez a Belmes. Entonces fui con don José Martínez y se dio un fenómeno muy raro. Doctor Velázquez, dígame. Si me permite un instante y enseguida vamos con su narración, por favor. Doctor Velázquez, sepamos qué pasó cuando fue usted allí con Pepe Martínez Romero. Pues fue un fenómeno muy raro. Salimos de aquí y entonces en la carretera observo que iba a ir muy tranquilo conduciendo, pero me iba diciendo que él notaba una cosa muy rara, que no estaba en condiciones para poder hablar. Le pregunté por qué y me dijo que no sabía lo que era. Yo iba a su lado y le vi que la cara tenía un poco pálida cada vez que decíamos si él podía o no hablar. Y vamos a verle. Entonces fuimos a comer. Fuimos allí a un restaurante, estuvimos comiendo allí. Le dije: Pepe, anímate un poco, tómate un par de copas que te eleve tu espíritu y anímate y tienes que hablar. Porque él, un hombre que ha dado tantas conferencias y teniendo unos salones llenos de gente, pero llenos de público hasta más no poder, que le han universitarios, le han sometido a toda esa serie de preguntas y ha contestado a toda esa serie de preguntas en los diálogos eso, comprenderá que este señor
debía de tener en ese momento pues una situación de tranquilidad, etcétera. Pero no, desde que salió de aquí ya iba quizás imbuido en algo que a su mente le llegaba. Para mí fue un fenómeno de energía al salir de aquí, y después al llegar allí se comprobaba, puesto que después de terminar de comer, que no tomó más que un par de copas y no consintió tomar nada, sino que iba con la cara un poco pálida y no consintió desde que salió de aquí a hacer lo mismo. Él se puso al micrófono y casi no podía hablar, y entonces fue cuando yo tuve que hablar y vi que María le estaba observando de una manera fenomenal. ¿Qué pasa con esa María? Que ahora le contaré lo que me dijeron unos profesores de una universidad, no digo ni la personalidad que acompañó a esos profesores de aquí de Jaén. Y entonces él se quedó con la cara pálida, que no podía hablar, pidió un vaso de agua, se lo dieron, y entonces me dio el micrófono y yo empecé a hablar sobre la escala de Belmez. Y me sometieron unas preguntas de Barcelona, de Valencia y de Madrid, y contesté. Y entonces vino una interferencia rara que cortaron y dijeron, dentro de 5 minutos estaremos otra vez con vosotros. Y volvieron a conectar y ya no podían conectar, no sé lo que pasó. Pero esta era la María, que estaba nada más que con esa energía cerebral que tiene tan inmensa, que estaba cortando para mí interferencia y decir todo. Yo le puedo decir sobre esto, si me puede continuar, que me llegaron un día una personalidad, lo cual oculto su nombre, de Jaén, por el puesto que ocupa muy delicado, y entonces me dijo que venían 2 catedráticos de una universidad de España, uno de sociología y otro de psicología, los cuales llegamos a verme. Entonces estuvieron viendo las caras, hicieron las fotografías, y esta personalidad de Jaén conmigo estuvimos haciendo más dedicado a la fotografía, porque yo ya conocía todos los antecedentes de esto. Pero ellos, el sociólogo y el psicólogo de esa universidad de España, no puedo decir el nombre por la circunstancia que reúne dada la personalidad de Jaén, que llegaron y estuvieron observando a esta señora, y sí, estuvieron durante 3 horas dedicadas a ella. Y cuando nos fuimos a Sierra Mágina, al hotel de allí, a tomar una cerveza, me dijeron que era una inteligencia de tal forma que tenía una energía cerebral. Me decían que era como un pantano que estuviera lleno hasta arriba y que no podían sacar ni las compuertas de arriba ni la parte de los aliviaderos de fondo. Y decía, si esta mujer hubiera desarrollado eso, ¿qué hubiera sido el mundo? Esa es la pregunta nuestra. Doctor Velázquez, dígame. Es que hay un tremendo ruido. Vamos a dar paso a Pepe Martínez, a ver si desaparece este ruido de fondo tan tremendo que tenemos. Pepe. Estoy escuchándote. Sí, lo que queremos saber es qué sentías en ese momento, que nos contaba el doctor Velázquez, que se te veía pálido y preocupado. Bueno, esto es muy curioso porque ni yo mismo me lo he explicado. La realidad es que en aquella ocasión íbamos a hacer precisamente un programa en directo desde Belmez de la Moraleda para Carrusel Deportivo. Y entonces tenía yo que ocupar el micrófono y demás, y tenía que sintetizar la historia aquella, en fin, agilizar mi pensamiento. Pero no es que me ocurrió una cosa muy curiosa. Ten en cuenta que yo ya estaba acostumbrado al micrófono, no era la primera vez, tenía aquí un programa en Radio Jaén de parapsicología y demás, y aquello me sorprendió enormemente. Pero lo más curioso del caso es que no solamente me ha ocurrido a mí, sino que también le ocurrió a un compañero mío en otra ocasión que íbamos a Belmez de la Moraleda, en que en aquella ocasión le tocó a él ponerse malo. Incluso tuvimos que salir fuera de la carretera hasta que se recuperara. Lo que yo sentí en aquel momento fue algo así, como si se hubiera parado el espacio y el tiempo. No podía articular una palabra ni razonar. Mis pensamientos estaban bloqueados, no podía pensar.
Esto indudablemente yo no he pensado que fuera un fenómeno paranormal, sino que he recurrido a explicármelo por mucha, de una forma lógica, bien de tipo médico, que yo es que no sé medicina ni mucho menos, pero yo no, eso no lo achaco a paranormal. Puede que sí, porque esto ocurrió también una cosa muy curiosa. El amigo Paco, que sabe perfectamente cómo me llamo, pues resulta que cuando estaba hablando por el micrófono me llamaba Pepe Hernández y nunca podía saber cómo me llamaba, pues no sabía cómo me llamaba yo. En fin, yo no creo que esto sea paranormal ni mucho menos, pero lo que sí puedo decir, y esto lo tengo callado por supuesto porque no creo que sea interesante, que me ocurrió una cosa muy rara, eso sí es cierto, y a un compañero mío también. ¿Y eso pensáis que se debe a la telergía de María o no? Pues... Tú insistes mucho en que no es un fenómeno paranormal, pero muy normal no nos parece, Pepe. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esto puede ser subyugación telesíquica, porque si esta mujer no quería que nosotros hiciéramos el programa de allí, pues yo qué sé, subconscientemente o inconscientemente esta mujer podría obstaculizarnos de alguna forma. La subyugación telesíquica es un hecho. Que no se pueda así demostrar de una forma rotunda también es cierto, pero que es posible, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque precisamente muchos de los fenómenos que se dan de posesión pues son, lo achaco, por lo menos personalmente, a un tipo de subyugación telesíquica por parte de otras mentes. Pepe, enseguida estamos de nuevo con vosotros en Radio Jaén. Muy bien. Nos gustaría naturalmente saber, puesto que, bueno, de momento se está escuchando a la competencia esta noche, que es increíble, nos sale otra emisora por ahí, con entrevistas, yo no sé si el compañero de Radio Jaén lo está advirtiendo, Pepe, si podéis hacer algo en ese sentido, porque oímos cintas que se rebobinan, canciones, y de vez en cuando a un niño como si lo estuvieran entrevistando. ¿Tenéis idea de qué está pasando? Pues no, como no sea un fenómeno paranormal, aquí precisamente estamos él y yo solo. ¿Y no escucháis nada vosotros? En absoluto, aquí no se oye ningún ruido, nada, en absoluto. Bueno, pues eso es que... Un momento, a ver. Me dicen que sí, ¿se oye algo? Sí, eso será algún cruce de las líneas microfónicas. Puede que sea algo de eso, porque desde luego yo en el estudio aquí no oigo nada. Bueno, nos gustaría preguntarle al doctor Velázquez qué especialidad tiene dentro de la medicina. Pues mira usted, yo soy médico de sanidad. Sí. En fin, no puedo, como usted comprenderá, en las circunstancias nuestras nos tienen prohibido el Ministerio hablar sobre nuestras cuestiones, ¿no? Sí, no, lo que nos interesa es más que nada saber cómo analizó usted el caso de las caras de Belmez, si desde un punto de vista normal y corriente, paranormal o utilizando sus conocimientos médicos. Yo, utilizando mis conocimientos médicos, lo considero un fenómeno paranormal, pero un fenómeno que para mí, pues, tiene una cosa telepsíquica, como dice Pepe muy bien, en el plan de lo que quizás le ocurriera él dentro del local, pero fuera del local, para mí fue un fenómeno de energía, puesto que ya iba influenciado, dada la circunstancia de que María sabía que íbamos a ir allí, y puede que influyera sobre él, dada la circunstancia que fue el primero que se preocupó de las caras de Belmez. Después influyó el profesor Bendel, el cual, pues sí, le puedo decir, una fotografía mía se después salió con un aura, como yo le dije, una primera cara bizantina, después se convirtió en una cara ibérica, después tuvo un estrabismo convergente, y ahí salió un aura que no la capté yo totalmente en la fotografía, y sin embargo me dijeron que eso era importantísimo. También así que en las fotografías, en la ¿cómo se llama? En la televisión que él trajo aquí en Alemania, salieron fenómenos de espectrogénesis sobre ese obra. Y eso se lo puedo afirmar perfectamente. Después de eso, la cuestión esta yo lo considero pues un fenómeno paranormal, dada la circunstancia de que es un fenómeno de energía. Y que le puedo decir una cosa más, que cuando John Bender, no sé si me acuerdo, si fue con un notario de Huelma y el juez de no sé cuánto, sellaron la cocina donde aparecieron las caras y trazaron allí unas líneas y unas distancias para ver si se desplazaban las caras. Y entonces, desde fuera, a través de los cristales, se podían ver. Pues bien, yo pude ver quizás cómo se desplazaban las caras, puesto que sí, iba de cuando en cuando y le van dando los desplazamientos. Pero no obstante,
Entonces a esta señora, en su misma casa, le hicieron la parte de atrás una nueva cocina. Y entonces voy yo otra vez por allí, y cuando mi sorpresa, que esto fue una cosa muy interesante, tengo la fotografía, en el cual lo mismo fue llegar a la nueva cocina, que se proyectaban unas caras, pero eran dos obispos ortodoxos. Fíjese usted qué cosa, qué fenómeno más raro. Dos obispos ortodoxos, vamos, que tengo las fotografías. Dos obispos ortodoxos. Dígame usted entonces, ¿a qué se debe eso? ¿No es un fenómeno paranormal? No, bien, ya sabemos, perdón, doctor Velázquez. ¿Esa energía pudiera proyectarla a esa distancia y hiciera lo que quisiera con su imaginación? Doctor Velázquez, perdón, porque le estamos interrumpiendo muy a menudo, pero tenemos esta noche, hay auténticamente fenómenos parapsicológicos en la radio. Están pasando técnicamente todo lo que tenía que pasar, y lo que está sonando es ni más ni menos que algo de Radio Barcelona. Sí. Suponemos que será FM de Radio Barcelona, porque si no, no nos lo explicamos, pero es Radio Barcelona lo que está sonando. Bien, vamos a pasar entonces a ver si suprimiendo la línea telefónica, pues dejamos de escuchar este sonido parásito en esta emisión, claro, no en otra. Pepe Martínez Romero, y pidamos a nuestro compañero técnico de Radio Jaén que suprima un momento la línea telefónica, a ver si así lo resolvemos. Amigo Antonio, sí. Ya le he dicho que quite el teléfono, y voy a pasar a decirte una cosa muy interesante, puesto que me parece que esto es inédito en relación con el caso de Belme. Se nos produjo allí una cosa muy curiosa. Estando fotografiando en color, hicimos una serie de fotografías, y una salió con los colores descompuestos como si fuera el arco iris. Pero lo curioso del caso es que al ampliar esta fotografía nos hemos encontrado que en ella se ven figuras que normalmente no se ven en el suelo. Esto es una cosa muy curiosa. No sé si tú habrás leído en el libro la cita que hago de este fenómeno, que en aquel momento no pude explicarlo porque no tenía explicación. Al cabo de los años por fin me lo he podido explicar, y a favor de una circunstancia fortuita. En física esto se explica por reflejo de lo invisible. Esto viene a apoyar la idea mía de que aquello indudablemente está producido por la telergía. Porque evidentemente cuando estábamos fotografiando debió de producirse un fenómeno que nosotros no vimos, pero que la máquina sí captó, y que fue precisamente el que produjo la descomposición de color. No sé si tú habrás observado que cuando se hacen las pompas de jabón y le da el sol, se produce en ellas el arco iris. Esto precisamente, después de no encontrar la explicación posible, un día que jugando con mi nieto estaba haciendo pompas de jabón me di cuenta. Y me di cuenta lo tonto que había sido de no haberme percatado del fenómeno físico que se producía. Pues bien, este arco iris se produce por lo siguiente. Esta pompa de jabón, cuya capa es de décimas de milímetros, décimas, yo diría que 100 milésimas de milímetro, muy fina. Resulta que al penetrar los rayos solares a través de ella, unos se reflejan y otros se refractan al entrar allí, y es lo que produce la descomposición de color. Entonces, yo que he visto formarse una teleplastia delante de mí, y he visto la capa tan tenue que se forma antes de salir la cara, me he dado cuenta que precisamente esta capa tan sutil de telergía fue la que pudo producir esta descomposición de color en la fotografía. Evidentemente yo esto no sé si será así o no será así, pero es la explicación más lógica dentro del campo de la física que le he encontrado. Tú bien sabes que yo cuando hablo de parapsicología, lo que menos pienso es los espíritus. Yo lo que más pienso es en las leyes físicas que pueden concurrir en nuestro alrededor y que nosotros describimos actualmente. Por tanto, bajo este punto de vista yo analizo las teleplastias de Belme. Para mí Belme no tiene espíritu, no tiene nada más que fenómenos físicos, mucho. Diría que fenómenos psicofísicos, fenómenos que tienen su origen en la energía que parte de un medio, en esa telergía tan versátil, esa energía tan versátil, que es la que produce lo mismo la psicofonía, que lo mismo las teleplastias o los fenómenos de fantasmogénesis. En fin, para mí ya te digo que esto es una cosa inédita y no sé si estaré en lo cierto. Yo ahora mismo lo estoy haciendo público, pero en fin, yo esto siempre lo someto a cuarentena, puesto que esto hay que estudiarlo mucho mejor. No sé a ti qué tal te habrá parecido esto. Bueno, tú sabes, Pepe, que estamos en ese aspecto muy de acuerdo contigo, y que muchas veces hemos dicho en este micrófono que efectivamente los fenómenos están en nosotros mismos. Y no es que vaya a defender esa postura, esa teoría, es que me considero humanista por encima de todo, y creo que la cosa tiene que ser así. Una breve pausa, Pepe, y enseguida estamos de nuevo contigo.
Bien, noche complicada en la técnica. Mi querido compañero Carlos González lo está pasando muy mal, pero así es la radio. Luces que se apagan, conexiones que salen duplicadas. Pepe, supongo que será la electrónica y no otra cosa, sin duda ninguna. Pero en fin, sigamos adelante. Bien, parece ser que el fenómeno del mes de la Moraleda sigue adelante, que aquello no para. ¿No es así, Pepe? En efecto, últimamente, con recién salida estas últimas caras me lo avisaron, aunque todavía no he ido allí a verla ni a fotografiarla, pero es real. Desde luego no puede dudarse de que este fenómeno sea un fraude, porque me parece que precisamente el 23 del mes que viene se cumplen ya 9 años de existencia. Comprenderás que no se puede mantener un fraude durante 9 años y estando las puertas abiertas para todos los investigadores que quieran ir allí a comprobarlo. O sea que el fenómeno en sí es auténtico, no puede dudarse. No puede dudarse porque, vamos, ya sería, ¿qué te voy a decir yo?, una desfachatez mantener una cosa de esta con la peligrosidad que implica de que un día lleguen allí unos señores y descubran el fenómeno. Pero hay otra cosa que precisamente da autenticidad al fenómeno. Quiero recordar que en el año 1975 un equipo de investigadores autónomos valencianos formado por don Vicente Gomar Andrés, don Francisco Jiménez Vázquez, don Alberto Jiménez Prieto, hicieron allí una serie de estudios de acupuntura. Un puntómetro lo pasaron por las caras y encontraron centros acupunturables. Esto es una cosa verdaderamente insólita y, si te digo la verdad, es lo que me ha dado la pauta para poder explicarme en su aspecto global el fenómeno de Belmes de la Moraleda. O sea, se ha dicho antes que el fenómeno de Belmes de la Moraleda no tiene una explicación. Para mí esa explicación está ya más que superada. Precisamente en este libro, que ya sabes que estoy terminando y que tanto me está dando que hacer, termino por explicarlo. Es una cosa que precisamente confirma este descubrimiento que hicieron estos señores. Para mí es extraordinario, de extraordinario valor, puesto que confirma mi teoría de que tendría que salir aquí a decir cosas técnicas, que son precisamente las que intento evitar. Pero voy a ver si lo digo, que parte de la personalidad del medium que produce las teleplastias se desprende junto con la telergía y se queda impresa precisamente con esta figura. Esta telergía, que es viva, que tiene personalidad propia, que es precisamente la que forma los fantasmas, esta es precisamente la que se queda allí plasmada en el rostro y el que permite precisamente que se varíe la expresión de esto. Porque también delante de mí se hizo un experimento, un yogui logró modificar la sonrisa de la figura central de estas teleplastias. Esto, como comprenderá, es inaudito, es incomprensible si no es realidad. Y entonces, ¿cómo no va a ser así si no tienen personalidad propia? Esta telergía, la telergía desde el momento en que se desprende de la persona, tiene una personalidad propia disminuida. Es precisamente la que forma los fantasmas. Es decir, simplificando, para mí el fenómeno de Belmes está clarísimo, muy claro. Ahora bien, si ya se le quiere meter allí a espíritu, y entonces cuando para mí está turbio, entonces cuando no comprendo nada. Pero dentro de este campo de la lógica humana, yo lo encuentro clarísimo. Yo no sé, ¿tú cómo pensarás respecto a esto? Pues pienso, y lo sabes, Pepe, prácticamente igual que tú. Naturalmente que estaríamos hablando de este mismo tema mucho tiempo, pero de eso es lo que menos tenemos. Gracias, José Martínez Romero, gracias también al doctor Velázquez Gaztelu, me parece que se llama don Francisco, ¿es así? Sí, ciertamente. Y bueno, pues esperaremos a que se cumpla ese 9º aniversario, y si estás por Jaén en esa época, pues conectaremos de nuevo, aunque no sean más que unos minutos, aunque sea a través del teléfono contigo, para ver cómo está el tema de Belmes de la Moraleda. Gracias, Pepe. Fuerte abrazo y hasta siempre. Gracias a ti, un abrazo y hasta siempre. Y que se termine ese importante libro, que ya va siendo hora, ¿eh? Ya lo sabrás. Gracias, Pepe, y también gracias, como no, a los queridos compañeros de Radio Jaén. Bien, y parece ser que el problema técnico que teníamos, esa emisora parapsicológica o fantasma, no era tal. Debía de ser algún pequeño cruce en Radio Barcelona, y a través de la línea nos llegaba pues grabaciones que estaban haciendo en algún otro estudio, pero en fin, el hecho es que ahí ha estado ese sonido parásito. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la radio y hay que apechugar con ello. No pasa nada, ha habido un poco de confusión, nosotros mismos hemos estado un poco despistados porque estábamos realmente preocupados. Mañana alerta OVNI nacional. El programa comenzará, como siempre, aproximadamente a la 1, tal vez un poco antes, y estaremos hasta las 3 en antena, pero solamente con aquellas emisoras que quieran estar hasta esa hora.
es decir, que la hora oficial de la cadena es hasta las 2 de la madrugada. Después, pues, naturalmente que Radio Sevilla, Bilbao, Galicia, Murcia, Radio Club Tenerife, Melilla, Jaén, Radio Rioja y las que conectan normalmente con el programa de la noche a la mañana de Juan de Dios Rodríguez, pues también estarán con nosotros, pero alguna se quedará descolgada. Si alguna emisora más quiere estar con nosotros en la alerta Omni Nacional, pues con muchísimo gusto que lo comunique mañana a la redacción del programa, porque naturalmente que las queremos a todas. Lo que no podíamos es atrevernos a llamar y decir que estuviera un compañero allí hasta esas horas. Por favor, los observadores de campo o lo que quieran, que llamen a sus emisoras, a la más cercana, y nosotros iremos conectando con ellas para que nos vayan pasando información. Se trata simplemente el que tenga prismáticos con prismáticos, el que quiera intentar hacer fotografías que lo intente, y después, en el transcurso de los próximos días, ir confeccionando un mapa con las observaciones, las posibles observaciones que se hayan hecho mañana. No esperamos que haya ninguna aparición de ovnis mañana, ni muchísimo menos. Si la hay, pues más divertimento todavía. Si no la hay, pues tendremos la satisfacción de que mucha gente ha ido al campo, ha ido por un motivo, lo han pasado bien, han utilizado sus prismáticos, sus cámaras, todos sus aparatos ópticos, y sobre todo han empleado unas horas en una pequeña aventura, puesto que gran aventura no será nunca. Aunque si hay alguien que tenga la suerte de ver algo y muy cercano, un encuentro en la tercera fase, pues yo creo que sería tal vez uno de los días más importantes de su vida. De cualquier manera, nosotros estaremos, como nos decía el otro día Luis Carandel, siendo notarios, pero no de nada intergaláctico, sino de la actualidad radiofónica, que es nuestro trabajo, y nada más. Que ustedes descansen, que lo pasen bien y prepárense para mañana, que yo creo que puede quedar un programa muy divertido. Amigos, buenas noches, y a ir mirando ya al cielo, pero no esperen a la 1, vayan mirando antes para que las emisoras tengan noticias, a ser posible, pues yo que sé, a las 10, a las 11, para que de esa manera haya ya noticias nada más empezar medianoche. Hasta entonces, que descansen. Medianoche, un programa a ser.